Hola, somos los pastores Pedro. Y Ana Villegas de la iglesia Full Life. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la palabra de Dios, eso trae mucha bendición a nuestra vida. Bueno, entonces voy a explicarles hoy la historia de Judá. Todos conocemos que Abraham, que es el padre de la fe, ¿no? El hombre que Dios escogió para establecer su pueblo acá en la tierra. Abraham se casa con Sara y con Sara nace Isaac. Después Isaac se casa con Rebeca y ambos tienen a Jacob y a Esaú. Jacob se casa con Lea y tienen a Rubén, Simeón, Leví y nuestro personaje de cuestión hoy, ¿qué es? Muy bien. Pero Jacob, su segunda esposa, es Raquel. Esa parte fue difícil de entender para Natar. En la época, los patriarcas tenían dos esposas y con Raquel, Jacob se hace padre de José y Benjamín. Nos estamos dando cuenta aquí que Judá no es el primogénito. Judá es el cuarto hijo, son muchos más, pero por cuestión de no confundirlos, realmente Jacob llega a tener 12 hijos, que son las 12 tribus, pero hoy mi cuestión es Judá y dejarte ubicado a ti quién es él y de dónde viene. ¿Es claro? Muy bien. Los personajes de la Biblia son reales, sus historias son reales. Y a través de sus historias tú y yo podemos aprender muchísimo porque lo que Dios hace con uno, lo puede hacer con todos. Sus vidas deben inspirarnos a nosotros a aprender de ellos, tanto para bendición como para reprensión. Son seres humanos utilizados por Dios. Ahora, sus historias quedan captadas en la Biblia, la cual es inspirada escrita por un hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que está escrito ahí es verdad. Cuando tú y yo leemos la Biblia con esta perspectiva, aprendemos muchísimo, pero sobre todo somos transformados muchísimo. Porque entendemos que lo que ellos viven, nosotros los podemos vivir. Lo que Dios hizo con ellos, Dios lo puede hacer con nosotros. Y ese es el reto que tengo hoy, a través de una historia bíblica, a través de un personaje bíblico, poderte a ti equipar e inspirar a creer lo que ocurrió con Judá. Así que el primer punto, basado en nuestra serie de este 2023, vamos a dar mucho fruto es. Un mal obrar sin una confesión evidencia falta de arrepentimiento y te traerá peores decisiones. Necesitamos entender que tomar sabias decisiones es necesario y fundamental para dar fruto. Ahora, si el reto de este año es dar mucho fruto, tú y yo tenemos que tomar sabias decisiones. Y debemos estar pendientes de cuál es la siguiente decisión que voy a tomar. Porque la promesa está dada, pero hay condiciones para nosotros para alcanzar dichas promesas. Cuando Dios habla de mucho fruto, tú y yo tenemos que entender que tenemos que ser sabios para tomar decisiones. Así que quiero contarte qué le ocurrió a Judá. Génesis 38, del 1 al 5 nos dice: por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Jirá, residente del pueblo de Adulán. Allí, Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Er. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo al que llamó Sela, el cual nació en Kesib. Eso ocurre en el Génesis 38. En Génesis 37, ¿qué está ocurriendo? La historia de José. Recuerda que Judá es uno de los hermanos mayores de José. Y cuando yo te hablo en José y te cuento su historia, todos automáticamente sí entendemos que José fue vendido por sus hermanos. Quiere decir que esta porción de la Biblia está ocurriendo y nos lo dice muy claro el primer versículo, dice: por esos días. ¿Cuáles días, iglesia? Los días en que José fue vendido por sus hermanos.
¿Y qué dice que le ocurrió a Judá? Se aparta de sus hermanos y se casa. Judá participa del malvado plan contra su hermano José, no confiesa, encubre lo que le ocurrió a su hermano, se lo encubre a su autoridad que es su padre, y esto le provoca que su corazón se endurece. Y es lo primero que tú y yo tenemos que entender. Cada vez que tú y yo hacemos algo que no está bien y lo encubrimos a nuestra autoridad, hay una consecuencia, y es que nuestro corazón se endurece. Dice esa porción que acabamos de leer que se aparta de sus hermanos y se va, porque es lo que ocurre cuando nuestro corazón está duro. Nos queremos apartar de nuestros hermanos y terminamos yéndonos. Ahora, el título que te estoy diciendo de este primer punto es que un mal obrar sin una confesión demuestra que no hay arrepentimiento y te llevará a tomar peores decisiones. ¿Cuál fue la siguiente peor decisión que toma Judá? ¿Con quién se casa? Termina casado con una cananea. Tengo que explicarte que por qué está mal casarse con un cananeo. Los cananeos provienen del hijo menor de Noé, el cual deshonró a su padre, deshonró a su autoridad, y por lo tanto su padre lo maldijo. Noé maldice a su hijo porque él lo deshonra públicamente, y de ahí nace un pueblo que se llaman los cananeos. Ahora la pregunta es, ¿Judá sabía que no debía casarse con una cananea? Sí, regálame la imagen. Porque su tío, que era Esaú, se había casado con una. Es más, dice que se había casado ya con dos. Y cuenta la Biblia que su abuelo, o sea, Rebeca, andaba muy molesta por dichas cananeas. El problema de los cananeos es que buscaban todo menos agradar a Dios. Ahora, mira, nota la historia de donde viene Judá. Isaac envía a Jacob a donde el tío Labán para evitar justamente que él se casara con la persona incorrecta. Y allá se enamora de Raquel. Su tío Labán le hace la una, pero hoy no estamos hablando de Labán. Termina casado con Lea, pero finalmente después le es entregado Raquel. Así que quiero decirte que cuando tú no has confesado un pecado, pueda que tú sepas lo que está mal, pero terminarás haciéndolo. ¿Qué más me cautiva de esta porción de la Biblia que acabamos de leer? Que dice que cuando Judá se casa con esta cananea, ya después es esta cananea la que le pone los nombres a su hijo. Y quiero decirte algo, los nombres tienen todo que ver, porque tu nombre reclama tu destino, pero más en esta época. Y termina esta cananea poniéndole el nombre a los 3 hijos de Judá. Y quiero contarte lo que significa por ejemplo, el primogénito. Cuando uno estudia la Biblia, que a mí me encanta y espero inspirarte a que la estudies, dice que fue muerto por Dios por su maldad. Ese fue el nombre que le fue dado al primogénito de Judá. Peor el de Onán. Onán, que es el segundo nombre, el segundo hijo, dice que su nombre es del origen y del término sexual onanismo, que se usa como un sinónimo de masturbación. Uno de los hijos de Judá se llamaba masturbación. Y Selá, los 3 nombres los determina la cananea. Puedes darte cuenta como una mala decisión trae por consecuencia otras. Así que, iglesia, si quieres dar fruto, si quieres dar mucho fruto, no siembres buena semilla en lugar donde hay pecado no confesado. Más bien, confiesa, arrepiéntete, que Dios sanará tu tierra. La palabra en Proverbios 28:13 nos confirma esto, porque dice, quien encubre su pecado, me encanta, ya el pastor lo ha venido predicando muchísimo. Este es un versículo que tú y yo nos debemos saber de memoria. Así que hoy, como la maestra está aquí, pastora maestra, vamos a decirlo todos juntos. Quien encubre su pecado, jamás prospera. Pero es que el tema de mucho fruto tiene que ver con prosperidad. Así que es imposible prosperar y es imposible tener mucho fruto si tú y yo andamos encubriendo nuestro pecado. Para prosperar debemos ser sabios y tomar decisiones correctas.
si hemos encubierto, estaremos determinados a tomar las decisiones equivocadas. La segunda parte de este versículo nos dice, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Como pastora me encuentro en muchas oportunidades cuando la persona ha pecado, y en muchas oportunidades somos nosotros los primeros quienes escuchamos la confesión de sus pecados, pero como tú muchas veces has pecado con un prójimo y ese prójimo necesita saber y necesitas tú también arrepentirte frente a esa persona, el argumento es, me da mucha vergüenza. Y eso es humano y eso es entendible, porque lo que es pecado siempre no nos hace bien y estuvo mal hecho. Puede ser por un placer momentáneo, una tentación, o sea, es normal que sintamos vergüenza. Así que hoy quiero enseñarte qué hacer con la vergüenza para que puedas dejar de encubrir y puedas ser libre de esta maldición y puedas tomar buenas decisiones. Está en Isaías 61:7, también es uno de mis versículos favoritos. Y dice, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. Así que la vergüenza de lo que hemos hecho, del pecado que hemos cometido, el cual venimos escondiendo o encubriendo, debe pasar por un intercambio. O sea, debes entregarlo, la vergüenza debe ser entregada. Cuando el pecado no es confesado, tú cargas con la vergüenza. Cuando tú hoy entiendes que la vergüenza debe pasar por el intercambio, te va a ser más fácil confesar. Debemos poderle decir a quien le hemos fallado perdón, y eso involucra humildad. Ahora, lo que yo me he dado cuenta es que toda humildad, toda confesión y todo arrepentimiento es digna de doble honra para Dios. Así que por eso es que entendemos que a cambio de nuestra vergüenza, cuando nosotros logramos hacer el intercambio, logramos entregarla a través de nuestra confesión, somos merecedores de dobles porciones, lo cual es equivalente a dar mucho fruto. Así que quiero motivarte hoy a que entiendas, no importa lo que haya ocurrido, debemos poder confesar y debemos poder pasar por el intercambio de la vergüenza. Duda de toda decisión que estés por tomar o que hayas tomado después de haber pecado y te mantengas encubriendo. Te aseguro que carece de toda la sabiduría que necesitas. El gran tema que tenemos es que una vez hemos pecado, pensemos en Judá. Él tuvo que haberle visto la cara a su papá de dolor después del engaño, la mentira, todos sus hermanos. Él no soportó y huyó. Pero después de huir, no tomó decisiones sabias, y es lo que a ti y a mí nos va a pasar. Porque lo que le ocurre a él y lo que la Biblia nos refleja de cada personaje bíblico es un espejo de lo que nos puede estar ocurriendo a ti y a mí. Sin embargo, este principio es igual de real y de poderoso en el sentido contrario. Porque una vez tú confiesas y tú tomas la decisión sabia, después te acompañarán todas las siguientes decisiones más sabias. Así que quiero pasar este versículo en términos contrarios. Y si decíamos que un mal obrar sin una confesión evidencia falta de arrepentimiento y te traerá peores decisiones, volteémoslo. Un buen obrar con constante arrepentimiento te traerá mejores decisiones. Así que hoy entendemos que el arrepentimiento es una actitud constante y diaria para que tú y yo podamos dar mucho fruto y estemos constantemente tomando sabias decisiones. Cuando volteé al principio, pensé en mi vida hace 19 años. Este año cumplo de casada 19 años. Así que recordé esa Ana soltera que andaba con un novio en yugo desigual, un cananeo, y toma una decisión. ¿Cuál fue la decisión que yo tomé? Yo me acuerdo cuando a mí me predicaron y me dijeron, no andes en yugo desigual. Yo terminé. Yo quería terminar, pues no, yo estaba enamorada, llevaba con él 2 años. Una buena decisión. Ahora, cuando terminé, evidenciaba que estaba arrepentida de hacer algo que la Biblia decía que estaba mal. Pasaron 4 meses y estaba casada con quien hoy es tu pastor.
Y creo que me fue bien. Esa decisión, mira, me llevó a mí a empezar a congregarme mucho. Yo me volví amante de la iglesia, ya era la joven que siempre participaba en todas las reuniones de jóvenes. Con tu pastor, que en ese momento era mi amigo, montamos un grupo de oración y empezó, ¿qué? Una rueda de buenas decisiones. Pero las buenas decisiones nos acompañan a nosotros cuando somos personas que le tememos a encubrir pecados. Ahora, la realidad es que todos pecaremos, es nuestra naturaleza caída. Dios no espera que nosotros seamos perfectos, lo único que Dios espera es que tú y yo no encubramos cuando hemos pecado. ¿Es sencillo? Nuevamente, si algo me ha permitido a mí entender mucho más al Padre es mi rol de mamá. Pero es que uno de mamá no espera que ellos no se equivoquen. Bueno, uno sí espera, seamos sinceros. En eso no nos parecemos tanto a Dios. Pero cuando se equivocan, ¿qué es lo que más esperamos? Que reconozcan y que aprendan para que no lo vuelvan a hacer. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no espera eso de nosotros? Amén. Segundo punto que hoy nos enseña Judá. Para dar fruto y mucho fruto, debemos conocer, desarrollar y lograr tener la correcta actitud frente al pecado del prójimo. Son 3 verbos. ¿Me acompañan? Conocer, desarrollar y lograr. Son un proceso y se necesitan los 3. Volvemos a lo mismo, porque tú a veces puedes conocer lo que está mal o bien, pero no logras desarrollarlo como una actitud en tu vida personal, o de pronto estás ahí, pero no lo logras hacer. Así que necesitamos las 3, necesitamos conocer, desarrollar y lograr tener la actitud correcta frente al pecado de nuestros más próximos. ¿Qué quiere decir eso? Que para dar fruto personal es necesario tener en cuenta lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque nadie aquí es un llanero solitario. Lo que ocurre con tu prójimo, con tu más cercano, altera o influencia tu cosecha. Entiéndelo. No es solo lo que tú hagas, es lo que está haciendo tu más próximo, tu familia, tu esposo, con quien vives, tus hijos. Eso altera o influencia, para bien o para mal, tu cosecha. Vamos a la Biblia y continuemos estudiando a Judá. Esto está en Génesis 38 del 24 al 26. Y dice, como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá. Y no volvió a acostarse con ella. Vamos al libro genealógico porque quedaron todos así, ¿entendieron? Estamos mal de lectura de Biblia. Volvamos a la imagen donde vemos toda la historia de Judá. Muy bien. Judá se casa con una cananea. La siguiente, por favor. Y dice la Biblia que Judá va y le busca a que es su primogénito, esposa. La antes, no se me adelanten. Vamos a esperar. Exactamente, muchas gracias. Entonces, Judá busca esposa a su primogénito. Ella es Tamar. Digan, ¿cómo se llamaba? Tamar también era una cananea. De Tamar voy a hablar en Adórnate, no voy a entrar con ella hoy. O sea que si los hombres van a quedar curiosos, voy a leer la Biblia o después a escuchar Adórnate. El tema es que
yo les conté el nombre de Er. Y dice la palabra de Dios que Er, Dios le quita la vida por su maldad. Así que Tamar queda viuda. En la época, para que el primogénito pudiera tener descendencia, porque todo esto es acerca de descendencia, estamos hablando del pueblo de Dios. Y las mujeres lo tenían muy claro. Su llamado era traer descendencia. Así que si ocurría lo que le había ocurrido a Er, que era que moría, el hermano que le seguía tenía que casarse con Tamar para darle descendencia a su hermano. No se convertía en su propia descendencia, sino en su hermano. Pero Onán no quería hacer esto. Él aceptó lo bueno de casarse con Tamar, pero dice la palabra de Dios que cada vez que tenían relaciones sexuales, él se venía por fuera. Acto total y muy relacionado con la masturbación. Así que Tamar no podía quedar embarazada. Esto fue de tal ofensa para Dios que dice la Biblia que también le quitó la vida. Así que nos damos cuenta en este momento que a Judá solo le queda un hijo, que es, pero Judá se ha apartado del Dios de Jacob y él teme que la muerte de sus dos hijos sea producto de la vida de esta mujer Tamar. Así que ¿saben qué hace? Le dice, ¿sabes qué? Devuélvete a tu casa y yo te mando llamar cuando Sela tenga la edad para casarse contigo. Y Tamar regresa a su casa. Pero en esta porción, como no tengo tiempo de explicarles todo lo que ocurre, la realidad es que ocurre que van y le cuentan a Judá que Tamar está embarazada. ¿Qué dice Judá? Quémenla, mátenla. Pero la Biblia es muy clara y dice que cuando él le dijo devuélvete donde tus padres, él no iba a cumplir. Así que cuando ella, antes de que la van a matar y a quemar, ella le manda el bastón, el cordón y el sello del padre del hijo que lleva. Porque le dicen que además se ha prostituido. Adivinen de quién eran. Cuando él ve su sello, cuando él ve su sello, su bastón, porque fue la manera como ella le dijo, dame una garantía del pago. Y él se quitó su sello, y ella lo guardó. No voy a entrar en Tamar, no. Adoro. El caso es que ¿qué ocurre en el corazón de Judá cuando es confrontado con su propio pecado? Porque el tema que nos ocurre a todos nosotros es que cuando quien peca, nosotros lo señala, el esposo fue grosero, no lo puedo creer. Él tan grosero. Nos enfocamos en la falta del otro y pareciéramos Judás. Mátenlo y quémenlo. El tema aquí, iglesia, para dar mucho fruto, es que tú y yo aprendamos a mirar nuestro propio bastón, nuestro propio cordón y nuestro propio sello en toda discusión con nuestra familia y con nuestro más próximo. De esta porción quiero enseñarte 4 cosas que debes hacer para que realmente obtengas un lograr de una actitud correcta frente al prójimo, frente al pecado de tu prójimo, porque va a ocurrir. La primera, solo Dios puede producir fruto del desastre, del engaño y de la desilusión. Solo Dios cambia lo malo por bueno. Así que como lo necesitamos en un momento de conflicto, debemos alinearnos a sus maneras. El tema es que cuando nuestra familia está en conflicto, nuestra situación está en conflicto, nuestro negocio está en conflicto, nosotros parecemos Judá, señalamos el dedo, mátenlo y quémelo, y se nos olvida alinearnos a Dios, que es el único que nos puede sacar de ahí. Ahora, si tu esposa está ahí, tú estás ahí. Si tu hijo está ahí, tú estás ahí. Porque el principio es que tú no eres un fruto solitario, tú no eres un llanero solitario. Lo que está pasando en la vida de tu más próximo altera tu cosecha. Tú no puedes decir, oye, este año yo voy a dar fruto y allá Pedro. No, nos toca trabajar en equipo. Y yo tengo que sentir responsabilidad. Y espero que él también la sienta. Yo quiero sembrar en ti esa responsabilidad.
Porque no somos frutos solos. Cuando Dios piensa en nosotros, piensa en un bosque. Así que tú y yo debemos conocer, lograr y desarrollar una actitud correcta frente al pecado de nuestro prójimo. Siempre entiende que el pecado trae maldición, siempre. Pero como Dios es el único capaz de cambiar una maldición en bendición, lo necesitamos. Así que la actitud de Judá cuando vio su sello, su cordón, el que dice, no la maten. Él ya reconoció su parte. Dice además, su conducta es más justa que la mía, pues yo no le di por esposo a mi hijo Sela. Él reconoce su parte, lo que la llevó a ella a tomar esta decisión. 2, solo Dios es quien saca a la luz la verdad, porque Él es la verdad. Te voy a decir algo, Dios nos invita a todos a no encubrir nuestro pecado. Pero cuando tú ya has sido tan necio y lo sigues encubriendo, el que lo saca a la luz es Dios. No es, ¿qué tal ese Facebook me traicionó? No. Dios es la verdad. Cuando se conoce la verdad de lo que tú vienes encubriendo, es Dios. Que a mí me llama la atención la gente brava con el que dijo finalmente o el que contó. Es Dios. Siempre que sale algo a la verdad es. Y nos debemos llenar de reverencia y de temor. Porque quiere decir que si Él ya lo sacó, es porque se cansó de decirte que tú lo sacaras. Y va a salir a la luz. Y sale a la luz por amor. Y porque eso es Él. ¿Tú te imaginas tú guardándole algo escondido a tu hijo? Llega un momento, dilo, no lo dices, ¿qué haces tú? Lo sacas a la luz. Ese es nuestro Padre. Así que quiero que entiendas estos principios. Siempre que Dios saca algo a la luz siempre que sale algo a la luz muy bien. ¿Qué más quiero enseñarte de esto? La Y. Judá se ve enfrentado al pecado de su nuera Tamar. Siempre que tú conoces la falta de tu prójimo, tú te encuentras con una Y. Así la he llamado yo, una Y. Está el camino. Mátenla y quémenla, es el primer camino, que se llama juicio. Y el juicio está fundamentado en la victimización. No se guardó para hacerla, mátenla. Él es la víctima. ¿Cómo fue que Tamar hizo eso? Acusamos, señalamos y queremos matar. Es la primera Y. La que hoy te quiero invitar a recorrer y a caminar es la segunda. Es la siguiente posibilidad. ¿Cuál es? Si ella está embarazada, ¿qué hice yo para que ella cometiera eso? No importa, nosotros cuando estamos dolidos, nosotros siempre vamos a sentir que la ofensa de nuestro prójimo es más grave. Pero Dios no lo ve así. Dios lo único que espera de ti para resolver dicho desastre es que tú te alinees a sus maneras. Y la manera como tú te alineas a sus maneras es caminando esta Y y diciendo, ok, mi parte ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Te imaginas lo que va a ocurrir en nuestros hogares cuando nosotros lo vivamos? Pero te voy a decir algo, yo me he comprometido que yo nunca me paro acá a decir cosas que yo no he aplicado. Se puede. Sí se puede. Tú puedes correr en este momento, más esta Y tiene un camino y es correr en la dirección de Jesucristo, que es el único carente de dicho defecto. Porque nuestro prójimo tienen defectos. Tu pastor es espectacular, pero no es perfecto. Así que yo hay miles de oportunidades en que sabes qué tengo que hacer, en vez de pararme ahí, salir corriendo a donde Jesús. Y te voy a decir algo, cada vez que llego a sus brazos, dolida de su defecto, Él me consuela de la manera más especial con respecto a su defecto. Pero te voy a decir algo, la realidad es que el propósito de Dios es que Él mejore, que Él cambie, pero todo es un proceso. Así que mientras que eso ocurre, Dios lo único que espera de mí
y de ti frente a los defectos y los pecados de nuestro más próximo es que nosotros corramos a Él y no lo señalemos. Y en el camino andemos mirándonos a nosotros y revisándonos qué parte de esa situación me corresponde a mí. Esa es la manera de dar mucho fruto. Y lo último, esta salió de nuestra última pelea con el pastor. Nosotros sí peleamos. La mayoría de las veces, gloria a Dios, después de 19 años de casado y de mucho trato, nosotros discutimos. Pero hoy te voy a contar una pelea. La verdad fue que peleamos. Se nos levantó la carne. Y cuando se levanta la carne, como que los defectos son peores y terminamos los dos pecando peor, ¿no? Y mi esposo me dijo algo que a mí me cautivó y me cambió tanto mi corazón, porque mi corazón estaba tan duro y tan bravo en ese momento que yo dije, esto lo tenemos que enseñar. Pero esto no solo es para las parejas, para cualquier conflicto, cualquier momento en que tú estés ofendido con alguien. Tú le puedes decir esto a esta persona. Eso fue lo que me dijo mi esposo. Él me dijo, ¿necesito gracia o no? Y yo, claro que la necesitas. ¿No? O sea, me está diciendo, la embarré, necesito gracia, ¿no? Y yo, sí. Me dice, ¿y tú? Y yo, sí. Me dijo, entonces, ¿por qué no nos la damos? Nos abrazamos y nos besamos. Ya. Hicimos un intercambio de gracia. Pero para eso fue necesario que los dos reconociéramos que el otro la necesitaba, pero que también yo la necesitaba. Así que él me dijo, te la voy a dar, dámela. Y yo le dije, ¿me la vas a? Sí, yo también. Nos la dimos. Amén. Porque, iglesia, lo que ocurre con nuestros próximos altera o influencia nuestra cosecha. Y a ti y a mí se nos ha prometido para este año mucho fruto. Tercero, que nos enseña hoy Judá. Para dar mucho fruto, podremos pasar por la misma prueba o tentación. Así que, ¿aprobamos o reprobamos? Quiero explicarte por qué es muy común que pasemos por la misma prueba o tentación en nuestra vida. Es porque las pruebas y tentaciones tienen que ver con nuestras debilidades. Y Satanás conoce nuestras debilidades. Y Dios permite que seamos tentados. Dios no es el que tienta, dice la palabra de Dios, pero Dios permite que seamos tentados en nuestras debilidades, porque cuando las aprobamos, crecemos. Ahora pensemos en un árbol. El más fructífero es, ¿cómo miramos a un árbol fructífero? Grande, ¿no es cierto? Ha crecido. Así que pasar, porque no sé si les pasa, otra vez, ¿no? ¿Es la única que me pasa? No, ¿no es cierto? O sea, nosotros no somos como tentados un día con una cosa, otro día con otra. No, es como otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, porque otra vez se va a evidenciar nuestra habilidad. El tema es que si aprobamos, habremos crecido. Y el crecimiento es evidencia de madurez. Y un árbol maduro da mucho fruto. Así que déjame contarte la historia de Judá. ¿Están contentos con Judá? Judá. Yo amo Judá. Dice, eso está en Génesis 44 y quiero leerte a partir del versículo 18. Vamos a leer Biblia. Pero leer Biblia es lo máximo. Mira, es el único libro capaz de penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Cuando tú lees el periódico, las noticias, el Instagram, no tiene nunca nada, el mejor libro, la mejor novela, no tiene nunca el efecto que tiene cuando tú lees la Biblia, porque la Biblia es un libro espiritual. Por lo tanto, cada vez que tú lees la Biblia, dice que Él penetra hasta lo más íntimo de tu ser. Y cuando la palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo de tu ser, tú eres cambiado, tú eres transformado. Así que si tú no disfrutas de la lectura de la Biblia, toma la decisión de decir, no, yo la voy a disfrutar, porque es una acción poderosa que me bendice. Vamos juntos a leer entonces desde el versículo 18 hasta el versículo 34. Y dice,
Entonces Judá se acercó a José para decirle, los pongo en contexto, está ahora Judá, ustedes saben toda la historia de Judá, ¿no? ¿Está frente a quién? Ha pasado ya mucho tiempo. José ahora es el gobernador del faraón. Ahora, dato curioso para que leas con más interés esta porción de la Biblia. Judá no sabe que es José. Lo que estamos por leer, Judá no sabe que es su hermano menor al que vendió. Y le dice, mi señor, está cumpliendo el sueño de José, ¿no? No se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí, usted es tan importante como el faraón. Cuando mi Señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Si usted entendió el organigrama, ¿quién es? Benjamín. ¿Recuerdan? Hijo de Raquel. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Esa madre era Raquel. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después, nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Recuerdan que en esa época había carencia de alimento. El único lugar donde había alimento era donde estaba José, porque José daba mucho fruto y era el gran administrador. Así que nosotros le contestamos, no podemos ir, papá, no podemos ir sin nuestro hermano menor. No va con nosotros, no podremos presentarnos ante ese hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe, a menos de que Benjamín venga con nosotros. Mi padre, su siervo, respondió, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo, con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Así que si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que sobrevendrá a mi padre. Este texto evidencia que Judá había cambiado. Este texto evidencia que Judá se estaba enfrentando nuevamente a la misma situación. Un hermano favorecido por su padre, la perfecta excusa. Lo dejaron de esclavo, papá, de malas. Aquí llegamos con la comidita, pero dejaron a Benjamín de esclavo allá. Pero esta vez Judá quiere hacer las cosas diferente. Esta vez Judá no quiere ni siquiera imaginar el dolor de su padre. Esta vez Judá está lleno, ¿sabes de qué? De temor, que es el principio de la sabiduría. Judá dice, esta vez no va a ocurrir lo mismo. Esta vez yo no vuelvo a cometer el mismo error. Se presenta ante José, le pide hablar con él en privado y dice la palabra de Dios que este discurso conmovió a José y ahí él reveló que era José. Es precioso. José en ese momento dice, se ataca a llorar y les dice, yo soy José. ¿Los va a matar? No. Empiezan las buenas decisiones, empieza a correr todo.
los abrazó, lloraron juntos, abrazó como nunca a Benjamín y les dice, vayan y traigan a mi padre. Y va Judá ahora con la vencida. Mira que Judá ahora se devuelve con un fruto doble. Ni José ha muerto, ni te van a quitar a Benjamín. Eso es dar mucho fruto, porque es la valentía de una vez enfrentados en la misma prueba, obrar de manera diferente. ¿Obrar cómo? De acuerdo a la palabra de Dios. Ese era Judá. ¿Qué evidencia este discurso, iglesia? ¿Y cómo tú vas a saber si tú ya estás en la posición de Judá y ser merecedor de una doble porción? El discurso que tú dices evidencia tu real crecimiento. Como tú hablas de la situación que tú vives, como tú te expresas de lo que ocurrió. ¿Tú te imaginas ese discurso tan impecable de Judá frente a José? Le tocó el corazón. ¿El que dijo? La verdad. No ocultó. Ya esta vez dijo, no me voy a ser partícipe de un doble sufrimiento para mi padre. Porque nuestros discursos evidencian qué tan arrepentidos estamos. Y el arrepentimiento es la base de un cristianismo saludable. El día que tú dejas de creer que tú eres un pecador y que necesitas gracia, tú perdiste el año. No importa, la idea es que nuestro proceso de santificación nos lleva a cada uno de nosotros a pecar menos, pero seguiremos pecando. Y la idea es que tú y yo nunca paremos de estar en la posición de un genuino arrepentimiento. Cuando hemos aprobado, es cuando hemos hablado la verdad y hemos vivido menos por el temor a las consecuencias del encubrimiento y vivimos más por el temor, que es el fundamento de la sabiduría. Así que hoy quiero regalarte algo. La verdad es el lenguaje para dar mucho fruto. Y el engaño es el lenguaje para enterrar mucho fruto. Tú decides qué lenguaje hablas. Si aprobamos las pruebas, las tentaciones por las que pasamos, seremos entonces merecedores y receptores de dobles porciones. Quiero concluir contándote cómo termina Judá. ¿Quiénes estuvieron aquí cuando el profeta Ronnie estuvo hablando del momento en el que Jacob bendice a sus hijos? Levanten sus manitos. Recuerdan que Jacob el padre, cuando va a bendecir a sus hijos, le dice a José que él es fructífero, fértil, va a dar fruto. Estoy por leerte la bendición de Jacob sobre Judá. ¿Están listos? Está en Génesis 49 del 8 al 12 y dice: tú, Judá. Eso es lo que Jacob, que después es llamado Israel, declara sobre Judá, sobre uno de sus hijos. No era el primogénito, ni era José, era tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león a que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto, todo lo que Tamar le mostró en un momento, ¿no? Sello, manto, amarra su manto en la sangre de las uvas, cubierto por la gracia. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Judá, regálenme la imagen, termina siendo escogido como el linaje para Jesús, el Mesías.
¿Alguna estás entendiendo por qué se llama el león de la tribu de Judá? Jesús no llegó por José, no llegó por Rubén siendo el primogénito. Jesús llega por Judá, el fruto de la gracia, del perdón, de las nuevas oportunidades, de creer en los procesos de transformación. Quiero leerte Salmo 78, 65 al 68, porque Dios quiere escogerte para dar mucho fruto. Dice: despertó entonces el Señor, como quien despierta de un sueño, como un guerrero que por causa del vino lanza gritos desaforados. Hizo retroceder a sus enemigos y los puso en vergüenza para siempre. Rechazó a los descendientes de José. No escogió a la tribu de Efraín, más bien escogió a la tribu de Judá y al monte Sión, al cual ama. Para que a ti Dios te escoja para dar mucho fruto, lo único que tú tienes que hacer es vivir en la verdad. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer tus faltas. Lo único que tienes que hacer es estar buscando darle gracia a otro porque reconoces que tú la necesitas. Lo único que tú tienes que hacer es desarrollar la actitud correcta frente al pecado del otro. Lo único que tú tienes que hacer es el evangelio de Cristo. Eso es ser un verdadero cristiano. Lo único que tú tienes que hacer es, cada vez que te enfrentas a la misma tentación, decir: esta vez no voy a hacer lo que hice antes. Esta vez voy a ser restituido. Esta vez voy a orar de acuerdo a la palabra de Dios. Como te decía, es por esto que el Mesías se conoce como el león de la tribu de Judá. No hay mejor historia que la nuestra. Esta es tu historia, esta es mi historia. Apocalipsis 5:5 dice: uno de los ancianos me dijo, el final, tú y yo veremos el final. Lo que está escrito en Apocalipsis, tú y yo lo vamos a vivir. Tú y yo no vivimos cuando estuvo Judá, hoy lo recordamos a través de la historia, a través de leer la Biblia y a través de un buen maestro, que es uno de los ministerios de la iglesia de Jesucristo, enseñar la palabra de Dios, y me honra ser maestra. Pero el Apocalipsis tú y yo lo vamos a vivir. Lo que estoy por leerte, tú y yo lo vamos a vivir. Y dice: uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Nuestro león ha vencido por ti y por mí. Y tú y yo podemos ser merecedores de dobles porciones y este 2023 poder dar mucho fruto. Nos alegra que nos hayas acompañado. Si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.